¿Alguna vez nos hemos encontrado queriendo comparar, no sé, dos ideas, dos productos, dos estrategias, y al final los resultados son confusos, poco claros? ¿Cómo podemos saber si esa nueva idea que tuvimos realmente es mejor que lo que ya hacíamos? Hoy sí es un desafío constante, ¿verdad? La intuición a veces nos engaña o terminamos pensando que algo funcionó por nuestra idea, cuando en realidad fue, pues, pura casualidad o algún factor que ni vimos. Justo a eso queríamos llegar hoy. Por eso, vamos a hacer una exploración a fondo del diseño de experimentos, o DOE, como se le conoce a veces. Es básicamente una forma estructurada de planificar cómo investigamos para obtener respuestas que sean confiables, que se pueda separar lo que es real de lo que es puro ruido de fondo. Y es una herramienta, la verdad, mucho más versátil de lo que uno pensaría. No es solo para científicos en laboratorios. Sus principios se aplican en muchísimos campos. Totalmente. Y para esta charla nos estamos basando en fuentes bien diversas. Desde guías prácticas, por ejemplo, para agricultura, como las de SARE, hasta textos más introductorios, artículos académicos también, como uno muy interesante del Johns Hopkins APL sobre cómo usan esto en simulaciones súper complejas. Y claro, marcos de trabajo como el ciclo PPDAC. Una buena mezcla, sí. Nos va a permitir ver esto desde lo práctico, lo del día a día, hasta la teoría, digamos, más elaborada. Esa es la idea. Queremos como desmitificar un poco el diseño experimental, mostrar cómo nos ayuda a entender qué cambios realmente hacen una diferencia y, sobre todo, a tomar decisiones con evidencia, con datos sólidos, ya sea para mejorar un cultivo, optimizar algo en una fábrica o hasta analizar simulaciones. Así que entremos en materia. Perfecto. Y creo que para entender bien la solución, primero hay que entender cuál es el problema de raíz que el DOE viene a solucionar. Buen punto. ¿Por qué no alcanza con probar A, después probar B y ver cuál nos gusta más? Digamos, a ojo. La respuesta corta es... La variabilidad natural. Exacto. La variabilidad está en todas partes. No hay dos pedacitos de tierra iguales, ni dos lotes de producción idénticos, ni siquiera dos personas que reaccionen igual a algo. Siempre hay fluctuaciones, cosas que cambian por sí solas. Hay un ejemplo muy bueno en la guía SARE, el de los tomates. Imaginemos que dividimos un campo a la mitad. En una ponemos la variedad de siempre, y en la otra una nueva que parece prometedora. Cosechamos y ¡zas! La nueva rinde un 15% más. Parecería una victoria clara, ¿no? ¿Estamos seguros de que ese 15% extra es solo por la variedad nueva? La guía SARE justamente nos advierte, a lo mejor esa mitad del campo tenía un suelo un poquito mejor, o le dio más sol, o justo ahí hubo menos plagas ese año, o el agua drenaba diferente. Hay un montón de posibles explicaciones ocultas. Entiendo. O sea que esa diferencia del 15% podría ser un espejismo, causado por todas esas variaciones del campo, y no necesariamente por la semilla nueva. Sin un plan, estamos como a ciegas. Y justo ahí es donde el diseño experimental se vuelve indispensable. Su propósito principal es justamente ayudarnos a gestionar y a entender esa variabilidad, porque los experimentos, por definición, siempre tienen elementos aleatorios. Y es aquí donde la estadística se vuelve una herramienta crucial. O sea, como la variabilidad siempre está ahí, sí o sí, necesitamos la estadística para poder interpretar bien lo que vemos. Precisamente. La estadística nos da las herramientas para cuantificar el impacto de esa variación aleatoria y para poder decir si las diferencias que observamos, como ese 15% más de tomates, son probablemente reales, o sea, causadas por lo que hicimos, por las variedades, o si podrían ser simplemente producto del azar, de ese ruido de fondo que siempre existe. Tiene todo el sentido. Y supongo que para poder usar bien esas herramientas estadísticas, el punto de partida es clave. Es más que clave. Diría que es fundamental. Antes de siquiera pensar en diseñar un experimento, antes de mover nada, necesitamos definir con la mayor claridad posible qué queremos saber exactamente. Una pregunta vaga, difusa, pues solo va a llevar a respuestas igual de vagas. Aquí es donde entra ese ciclo PPDAC que mencionan algunas fuentes, ¿verdad? Problema, plan, datos, análisis, conclusiones.
Me suena a que la P de problema es la que realmente manda todo. Totalmente. Definir bien el problema, la pregunta de investigación, es el cimiento de todo. Las fuentes dan ejemplos claros. Hay diferencia real en la proporción de fruta dañada entre el producto A y el B. ¿Cuántos litros más de leche da una vaca por cada kilo extra de este forraje? ¿Cuál es el rendimiento que podemos esperar de este nuevo maíz en esta zona? Preguntas así, bien concretas. Entiendo. Y una vez que esa pregunta está clara, Esa claridad te ilumina todo el camino que sigue. Te dice qué vas a medir, la variable respuesta, kilos, porcentajes, lo que sea. ¿Qué vas a manipular o comparar? Los factores, los tratamientos, tipo de pesticida, cantidad de forraje, variedad, y cómo vas a estructurar el experimento, el plan. Si la pregunta no está bien definida, todo el esfuerzo que viene después puede irse por la borda. de acuerdo, pregunta clara en mano. Ahora sí, ¿cómo diseñamos la investigación para que los resultados sean confiables y que no nos engañe esa variabilidad de la que hablábamos? Hablemos de los principios básicos del DOE, esos que popularizó gente como R.A. Fisher. Son como los pilares que sostienen todo el edificio, digamos. El primero, y a veces el que cuesta un poco más entender al principio, es la randomización o aleatorización. Aleatorización. Suena a dejar las cosas al azar. ¿Y eso cómo ayuda? Es que es crucial. Significa asignar los tratamientos, las diferentes cosas que estamos probando, a las unidades experimentales, las parcelas, los animales, las personas, lo que sea, de forma completamente al azar, con un sorteo, con números aleatorios. Su gran poder está en que nos protege contra sesgos que no conocemos. Sesgos desconocidos. Como que, por ejemplo, Imagina que hay una pendiente súper suave en el campo, casi ni se nota. O que un técnico, sin querer, aplica un tratamiento con un poquito más de cuidado que otro. O que un equipo de medición se va descalibrando de a poquito. Son cosas que pueden influir en los resultados, pero que no siempre podemos ver o controlar. La aleatorización lo que hace es, como mezclar todo. Tiende a distribuir el efecto de esos factores ocultos de manera pareja entre todos los tratamientos. es como si repartiera esa influencia desconocida para que no favorezca ni perjudique a un tratamiento en particular de forma sistemática. Exactamente eso. No es que elimine esos factores, pero sí evita que nos distorsionen la comparación entre los tratamientos. Es como un seguro de vida contra conclusiones equivocadas por culpa de variables que ni sabíamos que estaban jugando. Vale, eso tiene muchísimo sentido. El siguiente principio. Las fuentes hablan de repetición y réplica. Suenan parecido, pero insisten mucho en que no son lo mismo. Aquí es donde decías que se pone interesante. Sí, es una distinción bien importante, aunque a veces la terminología puede variar un poquito entre textos. Pero según las fuentes que vimos, la repetición se refiere al número de unidades experimentales que reciben el mismo tratamiento dentro de un experimento en particular. Si probamos 2 dietas, A y B, en 10 vacas y 5 reciben la A y 5 la B, tenemos 5 repeticiones por tratamiento. Entendido. Es cuántas veces probamos cada opción dentro de nuestro experimento. Y la réplica. La réplica, en este contexto, sería repetir el experimento completo en otro momento o en otro lugar. Por ejemplo, hacer todo el experimento de las dietas de nuevo, pero quizás en otra granja o el año que viene. Comprendo la diferencia. ¿Y por qué son importantes ambas? Las dos tienen su valor. La réplica, repetir todo el experimento, te ayuda a ver si los resultados se mantienen en otras condiciones. Habla de si puedes generalizar lo que encontraste. Pero la repetición, tener varias unidades por tratamiento dentro del experimento, es absolutamente fundamental por 2 razones principales. Primero, nos permite estimar el error experimental, o sea, la variabilidad natural que existe entre unidades que recibieron exactamente lo mismo. Sin saber cuánto ruido hay normalmente, no podemos saber si la diferencia entre tratamientos es más grande que ese ruido. Es como tener una medida de la variabilidad base, de lo que es normal que varíe. Justo. Y segundo, en general, cuantas más repeticiones tenemos, más precisa es nuestra estimación del efecto de cada tratamiento. Le bajamos a la incertidumbre, digamos. Queda clarísimo. Ahora, ¿qué pasa si sí sabemos que hay una fuente importante de variación, como esa pendiente en el campo que mencionabas? O si estamos usando material que viene de distintos lotes. No queremos que esa variación que sí conocemos nos arruine las comparaciones. Para eso existe el bloqueo, o blocking en inglés. Es una técnica muy inteligente.
Lo que haces es agrupar las unidades experimentales en bloques, donde dentro de cada bloque las unidades sean lo más parecidas posible respecto a esa fuente de variación que ya conoces. Por ejemplo, todas las parcelas de la parte alta de la pendiente van a un bloque, las de la parte media a otro, las de abajo a otro. O todas las pruebas hechas con el lote 1 de material en un bloque, las del lote 2 en otro. Y una vez que están agrupadas así, Dentro de cada bloque, asignas aleatoriamente todos los tratamientos. Entonces, estás comparando los tratamientos bajo condiciones mucho más parecidas entre sí. El bloqueo lo que hace es sacar la variación que se debe a esa fuente conocida, la pendiente, el lote, del error experimental. Y al hacer eso, las comparaciones entre los tratamientos se vuelven más precisas porque reducimos ese ruido de fondo que ya conocíamos. ¡qué ingenioso! Es como nivelar el campo de juego, pero dentro de cada bloque. Ahora, muchas veces no nos interesa solo un factor, sino varios al mismo tiempo. El enfoque ese de cambiar una cosa a la vez parece lógico a primera vista, pero las fuentes lo critican bastante. Es que ese enfoque de cambiar un factor a la vez, que a veces le dicen OFAT, One Factor at a Time, no solo es ineficiente, sino que puede ser totalmente engañoso. ¿Por qué? Porque ignora por completo cómo los factores pueden influirse entre ellos. Y aquí es donde brillan los diseños factoriales. ¿Qué tienen de especial estos diseños factoriales? En lugar de cambiar una cosa y dejar todo lo demás fijo, los diseños factoriales varían todos los factores que te interesan al mismo tiempo, probando combinaciones específicas de sus niveles. Y son mucho más eficientes. Obtienes información sobre todos los factores y sus efectos combinados con la misma cantidad de experimentos, o a veces incluso menos, que si fueras uno por uno. Hay un ejemplo clásico de Hotelling sobre pesar objetos que muestra cómo un diseño factorial puede ser muchísimo más preciso con las mismas mediciones. Pero la ventaja no es solo la eficiencia, ¿verdad? Mencionaste algo de efectos combinados. Esa es, diría yo, la joya de la corona. Los diseños factoriales son la única manera sistemática de detectar y medir las interacciones entre los factores. Interacciones. ¿Qué significa eso en la práctica? ¿Cómo se ve? Significa que el efecto de un factor depende del nivel en el que esté otro factor. O sea, no actúan de forma independiente. Su efecto combinado no es simplemente sumar sus efectos por separado. Algo como lo que se veía en ese gráfico del estudio de defensa de misiles del JH2APL que mencionaste. Exactamente ese. Mostraba algo así como que mejorar un cierto factor 6 tenía un impacto positivo enorme en la protección, pero solo si otro factor, el 9, estaba en un nivel bajo. Si el factor 9 ya estaba en un nivel alto, mejorar el factor 6 casi no hacía diferencia. Esto es una interacción. Es increíble. Si hubieras cambiado un factor a la vez, nunca te habrías dado cuenta de esa dependencia. Hubieras pensado que el factor 6 siempre era bueno o siempre era inútil, dependiendo de dónde dejaste fijo el factor 9 cuando lo probaste. Correcto. Y las interacciones están por todos lados en sistemas complejos, en biología, en procesos industriales, en sistemas sociales. Ignorarlas, como hace el método de un factor a la vez, es arriesgarse a entender muy mal cómo funciona el sistema y, por lo tanto, a tomar decisiones que no son las óptimas. Los factoriales nos abren los ojos a estas conexiones que son cruciales. Ahí está el verdadero poder, entender cómo las piezas encajan y se afectan unas a otras. Bien, entonces diseñamos el experimento con aleatorización, repetición, quizás bloqueo, y si hace falta, un diseño factorial. Recolectamos los datos con cuidado. Y ahora, el análisis. ¿Qué papel juega la estadística aquí? Ya mencionaste que era clave por la variabilidad. Es fundamental, pero es muy importante entender su papel correctamente. La estadística, en este contexto, es una herramienta instrumental, no es ontológica. Su objetivo no es descubrir una verdad absoluta y final sobre el fenómeno que estamos estudiando. Entonces, ¿qué hace? Si no, busca la verdad. Que viene de la variabilidad natural de las cosas y también del proceso de aleatorización que nosotros mismos introdujimos al diseñar el experimento. Nos permite estimar la magnitud de los efectos, cuánto mejoró en promedio el rendimiento, y también nos da una medida de la precisión de esa estimación, qué tan seguros estamos de ese número. Esto se suele expresar con los intervalos de confianza, como los que se veían en el estudio BMD. Entiendo, nos da como un rango de valores plausible para el efecto real. Y esto conecta con algo que las fuentes recalcan mucho: la diferencia entre significancia estadística
y relevancia práctica. Exacto, es un punto clave. Un análisis estadístico nos puede decir que una diferencia es estadísticamente significativa. ¿Qué significa eso? Significa que es poco probable, normalmente se usa un umbral del 5% de probabilidad, que hayamos observado una diferencia tan grande como la que vimos, o incluso más grande, simplemente por puro azar, si es que en realidad no hubiera ninguna diferencia real. En esos gráficos del JHUAPL, si el intervalo de confianza para un efecto no cruzaba en la línea del cero, se consideraba significativo. Pero que sea estadísticamente real, digamos, no significa automáticamente que sea importante en el mundo real, ¿cierto? Correctísimo. La magnitud del efecto es crucial. Podemos encontrar, por ejemplo, que una nueva terapia reduce los síntomas en un 0.5% comparado con el placebo, y que esa diferencia sea estadísticamente significativa, o sea, que no es probable que sea por azar. Pero ¿ese 0.5% justifica el costo de la terapia, los posibles efectos secundarios, el esfuerzo de cambiar la práctica clínica? Probablemente no. Entonces, el resultado estadístico no puede ser como un dictador que nos dice qué hacer. De ninguna manera. Es una pieza de información vital, sí, pero siempre debe interpretarse en el contexto del problema. Es la diferencia que observamos, aunque sea estadísticamente detectable, lo suficientemente grande como para ser útil, rentable o importante en términos prácticos. La estadística nos da la evidencia cuantitativa, la magnitud del efecto y nuestra confianza en esa estimación. Pero la decisión final requiere juicio, requiere considerar los costos, los beneficios, los objetivos generales. ¿Es un balance entonces entre el rigor de los números y el criterio práctico? Me parece una perspectiva muy sensata. Bueno, ya cubrimos los principios y el análisis. Veamos un poco la amplitud de las aplicaciones. ¿Dónde se usa todo esto? Las aplicaciones son vastísimas. Desde la agricultura, claro, donde Fisher hizo sus trabajos pioneros y guías como las de SARE siguen esa tradición, hasta la industria química, la manufactura. Ahí gente como George Box desarrollaron métodos para optimizar procesos, para hacer productos más robustos. También en ingeniería, en control de calidad con los métodos de Taguchi, e incluso en ciencias sociales, en psicología, en medicina. Y el caso de ese del JHUAPL es fascinante. Usar diseño de experimentos para analizar simulaciones de defensa de misiles balísticos. Es un ejemplo espectacular de cómo aplicar esto a sistemas simulados muy complejos. Usaron diseños factoriales, probablemente unos que se llaman fraccionados, que son aún más eficientes cuando tienes muchísimos factores, para estudiar 47 factores distintos, con un número de simulaciones que era manejable. Y lograron identificar cuáles eran los pocos factores que realmente, que movían la aguja en la efectividad de la defensa. Y lo crucial, ¿cómo interactuaban esos factores clave entre sí? Exacto. No solo identificaron los drivers principales, sino también esas interacciones complejas, como la que comentamos antes. Incluso pudieron construir modelos matemáticos, a veces se les llama superficies de respuesta, para predecir cómo cambiaría la efectividad si movían esos factores importantes, y así buscar las combinaciones óptimas. Es un nivel de entendimiento que sería imposible de alcanzar probando cosas al azar o cambiando un factor a la vez. Impresionante ver cómo los mismos principios pueden escalar desde comparar variedades de tomates hasta sistemas tan increíblemente complejos. Ok, hagamos entonces una recapitulación rápida de todo lo que exploramos. El diseño experimental nos ofrece un marco estructurado potente para obtener conocimiento que sea fiable. Y un punto clave a recordar. La variabilidad es inevitable, siempre está ahí. El DOE nos da herramientas para manejarla y entenderla, en lugar de que nos confunda. Aprendimos también que empezar con buenas preguntas que sean claras, específicas, como nos recuerda el ciclo PPDAC, es el paso cero, el indispensable. Sin eso, no hay diseño que valga la pena. Repasamos los principios esenciales. La aleatorización, como ese seguro contra los sesgos que no vemos. La repetición, tener varias unidades por tratamiento para poder estimar el error y ganar precisión. Y el bloqueo para controlar esas fuentes de variación que sí conocemos. Y no olvidar los diseños factoriales, que nos permiten estudiar varios factores a la vez de forma eficiente y, sobre todo, descubrir sus interacciones, esas conexiones ocultas que a menudo son la clave para entender el sistema. Y finalmente, comprendimos mejor el rol instrumental de la estadística.
Nos ayuda a cuantificar la incertidumbre, a estimar los efectos y su precisión, pero siempre, siempre recordando que la significancia estadística no es un veredicto final. Debe sopesarse con la relevancia práctica en el contexto del mundo real. La estadística nos informa, no nos dicta la decisión. Sería como usar los números para tomar decisiones más inteligentes, pero no dejar que los números decidan por nosotros. Y quizás como una reflexión final para quienes nos escuchan. Hablamos mucho de experimentos formales, ¿no? Pero ¿cómo podríamos aplicar la mentalidad del diseño experimental, aunque sea de forma sencilla, en nuestro día a día, en el trabajo, en decisiones personales? Interesante. ¿Te refieres a pensar más deliberadamente en que cambiar, observar los resultados de forma un poco más sistemática, ser conscientes de que las cosas varían, incluso sin tener que hacer todos los cálculos estadísticos complejos? Justamente eso. Pensar en términos de factores, de respuestas, de posibles cosas que confunden, probar pequeños cambios pero de forma un poquito más estructurada. ¿Podría esa forma de pensar, esa mentalidad, ayudarnos a aprender más rápido y a tomar mejores decisiones en nuestra vida cotidiana? Ahí queda la pregunta abierta.